En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, estamos reunidos aquí hoy para leer y escuchar tus escrituras que escribiste con el poder de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, guiando a los profetas a escribir tu bendita palabra para que nosotros en este tiempo, miles de años después, podamos leer y aprender y acercarnos más a ti. Y como hemos leído, tú siempre has mandado a tu Hijo a través de los tiempos, incluso antes de la encarnación, a tus profetas y a tu pueblo. Entonces hoy te pedimos que mandes a nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones para que Él reine, como vamos a leer hoy en las profecías de Génesis capítulo 49, que Él reinará para siempre. Haz que hoy día reine en nuestros corazones y guía mis labios para no predicar herejías y para no equivocarme, sino simplemente decir lo que te agrada, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo y guíanos el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Hoy estamos en Génesis capítulo 47. Okay. Y entonces hoy vamos a acabar Génesis y luego ya la semana que entra vamos a empezar el libro de Éxodo. Y lo primero que vamos a hablar sobre el libro de Éxodo es las pruebas que hay sobre el Éxodo, porque muchos nos piden pruebas. ¿Cómo sabes que Israel, el pueblo de Israel estaba en Egipto y todo eso? Vamos a ver que todo lo que está escrito en el libro de Éxodo concuerda con lo que se encuentra en los documentos fuera de la Biblia. Todo está en acuerdo. Okay. Entonces, Génesis 47, versículo 1, dice, llegó pues José donde estaba el faraón, ¿okay? Con la noticia de que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán con sus rebaños, vacas y demás pertenencias, y que se encontraban en la tierra de Gosén. Esta tierra de Gosén es una región en Egipto, es una región grande que es muy fértil y se encuentra donde donde corre el río Nilo en Egipto. Entonces es un lugar muy fértil y vamos a ver la semana que entra que el pueblo de Israel, cuando se establecieron en Egipto, se establecieron en una ciudad que se llama Abarís. Así se llama Abarís. Y hasta hoy día es un lugar muy fértil, muy verde. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que ahorita Faraón va a mencionar que se van a poder establecer en el mejor lugar del país. Y sí, es verdad que sí se establecieron en el mejor parte, porque hasta hoy día es un lugar muy fértil, ¿no? Entonces dice el versículo 2, después escogió a 5 de sus hermanos y los presentó a Faraón. Entonces fíjense en cómo, aquí tengo una foto, así más o menos se miraban, entonces iban caminando con todas los animales que tenían, iban en carretas porque mandó Faraón carretas para recoger a Jacob y a sus descendientes, ¿verdad? Entonces iban caminando hacia Egipto, ¿no? Imagínate. Todo muy bien, todo, pues con tu familia, ¿verdad? Ir a ver a un hijo que pensó Jacob que perdió. Jacob en este momento ya sabía que José estaba vivo y estaba muy emocionado de ir a verlo porque antes pensaba que estaba muerto por muchos años, ¿verdad? Entonces dice, les preguntó, o sea, el faraón les preguntó a qué se dedican. Ellos contestaron, nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, como lo fueron nuestros padres, nuestros antepasados. Hemos venido a vivir en este país, o sea, Egipto, porque ya no quedaban pastos para nuestros rebaños debido a la gran sequía que asola el país de Canaán.
Por eso te rogamos que nos permitas vivir en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José, todo el país de Egipto está a tu disposición. Que tu padre y tus hermanos se establezcan en la mejor parte del país. Y es lo que pasó. Ahora el versículo 7 dice, José trajo después a su padre Jacob y se lo presentó a Faraón. Después que Jacob lo saludó, Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió, los años de mi peregrinación, ¿ok? Como nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Nuestro hogar está en el cielo. Después, de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de mi vida y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres durante su peregrinación. Se refiere a Abraham y a Isaac. Entonces, Jacob aquí está reconociendo, mi vida ha sido una vida como con muchas vanidades. No he vivido lo máximo, porque lo máximo sería siempre estar en comunión con Dios, pero me he equivocado mucho. Eso es lo que está expresando. Y vamos a ver que él no va a morir en la tierra de Canaán, como su padre Abraham, como su padre Isaac. Va a morir fuera de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Entonces, muchas veces uno se puede perder de varias bendiciones. Por eso yo una vez escuché un sacerdote orar, Señor, quita de nosotros cualquier cosa, cualquier obstáculo que no permite que nos bendigas, que nos des tu bendición, ¿verdad? Porque Dios obviamente tiene muchas bendiciones y nos puede dar muchas bendiciones, pero hay unas que no podemos recibir hasta que nos arrepintamos o hasta que dejamos de hacer algo, ¿verdad? Entonces es muy bonito tener esa conversación con Dios. Tenemos que andar conversando mucho. Por eso los santos dicen mucho, si uno quiere ser santo, llegar al cielo, tiene que tener oración. Incluso puede ser algo simple, 3 palabras nada más, Dios guíame, Dios sálvame, Dios sálvanos, o repetir cosas así nada más. Es muy bonito y también es algo para ponernos en la presencia de Dios. Después Jacob volvió a bendecir a Faraón y se retiró de su presencia. Entonces fue, ¿y qué hizo? Lo bendijo a Faraón, haciendo igualito haciendo lo que Dios dijo a Abraham. ¿Se acuerdan lo que dijo a Abraham y a Isaac? Tus descendientes bendicerán los pueblos, serán una bendición para los pueblos. Entonces aquí Jacob está haciendo una bendición para Faraón. Y vamos a ver también que los hijos de Jacob también van a ser una bendición para Faraón. José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio una propiedad en la tierra de Egipto, en el mejor lugar de la comarca de Ramsés. Comarca de Ramsés, eso se refiere a la región de Gosén, es el mismo lugar. Pero después, mucho tiempo después, se empezó a llamar comarca de Ramsés o región de Ramsés. Pero en ese tiempo de José se llamaba tierra de Gosén, pero después se estableció este nombre, región de Ramsés, ya después. Moisés, que nos está escribiendo, lo está escribiendo según como lo decían en ese tiempo. Decían tierra de Gosén o también tenían más bien como tierra de Ramsés también. ¿Eh? Pero vamos a ver que en el tiempo del Éxodo, el faraón, según las pruebas que tenemos, que estaba en Egipto, en el tiempo del Éxodo era Ramsés el segundo. ¿Okay? Vamos a ver eso ya cuando lleguemos al libro de Éxodo, cómo concuerda todo, ¿verdad? Dice, tal como Faraón había ordenado. Entonces ahí llegaron a la región de Ramsés, también conocida como la región de Gosén, y José proveyó de lo necesario para vivir a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de su padre, teniendo en cuenta el número de sus dependientes. La sequía se hizo más fuerte y no se encontraban alimentos en toda la tierra. Egipto y Canaán estaban agotados por el hambre. Entonces José acaparó toda la plata que había en la tierra de Egipto y de Canaán a cambio del trigo que compraban y llevó toda esa plata al palacio de Faraón. Entonces ahí José es una bendición para Faraón, ¿verdad? Cuando se acabó la plata de Egipto y de Canaán, todos los egipcios comenzaron a llegar donde José para decirle, danos pan, ¿acaso nos vas a dejar morir porque se nos ha terminado el dinero? José les respondió, si no tienen más dinero, denme sus ganados y yo en cambio les daré pan. Trajeron su ganado a José y José les dio pan
a cambio de sus caballos, ovejas, vacas y burros. De esta manera los abasteció de pan durante ese año a cambio de todos sus ganados. Ahora fíjense muy bien en este versículo 18 en adelante. Dice, al año siguiente volvieron donde él diciendo, no podemos ocultar a nuestro Señor que nos ha terminado el dinero y que los ganados ya son todos suyos. Tan solo nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. Tú no puedes vernos morir a nosotros, ¿ok? Tú no puedes vernos morir a nosotros y a nuestras tierras. Cómpranos pues a nosotros y nuestras tierras, a cambio de pan, y seremos nosotros y nuestras tierras propiedad de Faraón. Danos trigo para que no muramos, así viviremos y nuestra tierra no quedará desolada. Entonces, fíjense cómo en ese tiempo hablaban. En vez de decir, por ejemplo, en ese tiempo diríamos, voy a ir a trabajar por tal persona, ¿verdad? Pero en ese tiempo, para decir voy a trabajar en favor de una persona, decían, cómpranos. Incluso en la palabra hebrea que se usó aquí, literalmente significa comprar. Entonces no significa, no es algo, hoy día no hablamos de esa manera, pero es como hablaban en ese tiempo, cómpranos y seremos de Faraón. Simplemente es una manera de decir, queremos trabajar por él, en favor de él, y así no nos vamos a morir de hambre. ¿Okay? Ahora fíjense en la bendición que José va a hacer para estas personas. Dice, de este modo José adquirió para Faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios tuvieron que vender sus campos ya que el hambre los apretaba, y la tierra pasó a ser de Faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a la servidumbre desde un extremo al otro de Egipto. Entonces en el hebreo dice que de un extremo al otro, todos los egipcios se metieron a ciudades, algo así dice. Y en la Septuaginta dice que todos empezaron a ser servidores del Faraón. Entonces el punto aquí en el versículo 22 es que 21, es que ahora van a trabajar por Faraón. ¿Okay? Ese es el punto. Ahora van a trabajar por Faraón. Entonces, ¿de quién es la tierra? De Faraón. Pero vamos a ver que la mayoría, 80% de lo que ellos cosechan van a ir para ellos. Solamente 20% va a ir a Faraón. Imagínense si ustedes trabajan en un campo y la mayoría lo reciben ustedes. Es una gran bendición, ¿verdad? Recibir la mayoría. Dice, la única tierra que no compró fue la de los sacerdotes. ¿Okay? Pues había un decreto de Faraón en favor de ellos. ¿Okay? Entonces es la única que no se compró, la de los sacerdotes. ¿No? La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues había un decreto de Faraón en favor de ellos y él debía procurarles el alimento, por eso no vendieron sus tierras. Entonces José dijo al pueblo, ya ven que los he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón. Aquí tienen semillas, siembren la tierra. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, darán la quinta parte a Faraón, esa es 20%. Y las otras 4 partes restantes serán para ustedes, entonces 80% para ustedes, como semillas de siembra y como alimento para ustedes, su familia, los que estén en su casa. Ellos respondieron, puesto que nos has salvado la vida, sírvete a aceptarnos como esclavos de Faraón o siervos de Faraón o trabajadores de Faraón. Así José impuso como ley que la quinta parte de los productos de la tierra de Egipto debe ser entregada a Faraón. Y esa norma perdura hasta el día de hoy. Entonces, hasta el tiempo de que esto fue escrito. Solo las tierras de los sacerdotes, ¿ok? Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a poder de Faraón. Los israelitas vivieron en el país de Egipto en la tierra de Gosén, ¿ok? Está repitiendo. Tomaron posesión de ella, tuvieron muchos hijos y se multiplicaron en número. Jacob vivió en Egipto 17 años de los 147 que duró su vida. Y cuando los días de su vida se acercaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, si me aprecias de veras, te ruego que coloques tu mano bajo mi muslo. Así habló Abraham con su siervo cuando lo mandó en Génesis capítulo 24 a buscar una esposa para Isaac. ¿Se acuerdan? Sí, la promesa. Y me prometas que no me sepultarás en Egipto. En esto reconoceré tu amor y mi fidelidad. Cuando me vaya ido a descansar con mis padres, porque lo van a enterrar con Abraham y con Isaac y con su abuela Sara y también con su mamá Rebeca, allá en esa tierra. Pero también va a ir a la otra vida con ellos. ¿verdad? Dice, sácame de Egipto
y entiérrame en la tumba de ellos. ¿Ok? José respondió, lo haré, tal como me pides. Insistió Jacob, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama, entonces se inclinó, y dice la carta de los hebreos, lo hizo en forma de adoración a Dios. Ahora el capítulo 48. Aquí Jacob le va a dar una bendición a los hijos de José. ¿Se acuerdan de la primogenitura? ¿Quién lo recibe? El primer nacido, ¿verdad? Tradicionalmente. Pero ¿quién lo recibió? ¿Ismael o Isaac? En los tiempos de Abraham. Isaac, aunque Ismael era el primer nacido. ¿Se acuerdan que Isaac lo recibió? Eso está en Génesis capítulo 25. ¿Okay? Y ahora Isaac, todos sus hijos, Jacob y Esaú, ¿quién era el más grande? Esaú. Pero ¿quién recibió la primogenitura? Jacob, el menor. ¿No? Él lo perdió. Él lo perdió el Esaú. Sí. Y ahora Jacob tiene sus hijos. Rubén es el más grande. Rubén. Pero vamos a ver que Rubén no va a recibir la primogenitura. ¿Se acuerdan en Génesis 35 lo que sucedió con... Era nada más un versículo que lo menciona. Dice, mientras vivía en aquella región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, una de las mujeres de su padre. Entonces, por eso va a perder su derecho de primogenitura. No lo va a recibir Rubén. Entonces, ¿quién lo va a recibir? Vamos a ver. Dice, algún tiempo después avisaron a José de que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Aquí los da en orden. Manasés es el más grande. Efraín es el menor. E hizo anunciar a su padre, mira, tu hijo José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama. Dijo Jacob a José, el Dios de las alturas se me apareció en Luz. Pero en Luz, esa ciudad, Jacob le cambió el nombre a Betel, que quiere decir casa de Dios, en el país de Canaán, y me bendijo diciendo, mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de naciones y a ti y a tus descendientes después de ti entregaré esta tierra en posesión perpetua. Desde ahora, pues, los dos hijos que te han nacido en Egipto, antes de llegar yo a este país, serán míos. O sea que Efraín y Manasés van a ser suyos. Pero fíjense en el orden, dice Efraín y Manasés serán hijos míos. Entonces parece que a veces los da en orden de nacimiento, a veces no. Pero vamos a ver si esto tiene que ver con la primogenitura. Porque dijo Efraín el menor primero. Efraín. Dice, ellos serán hijos míos, al igual que Rubén y Simeón son hijos míos. Entonces Rubén era el primer nacido de Jacob y luego Simeón. Pero en vez de tener a ellos, ahora mis primer nacidos van a ser Efraín y Manasés. Dice, pero los hijos que has engendrado después serán tuyos. Tanto ellos como su patrimonio serán registrados con los nombres de Efraín y Manasés. También debes saber que cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre Raquel se murió en el camino en el país de Canaán, poco antes de llegar a Efratá, y la enterré allí, en el camino de Efratá, que es Belén. ¿Ok? Entonces fíjense, en ese lugar, Efratá, y luego Efraín, los dos, Efra se refiere a a producir fruto o multiplicarse. Y vamos a ver que bueno, hay esa similaridad entre las palabras. ¿Sí? Al ver Israel a los dos hijos de José le preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Quién más dijo eso cuando iba a dar la bendición de primogenitura? Isaac. ¿Se acuerdan que llegó Jacob y dijo, ¿quién eres? Después llegó Esaú también, ¿quién eres? ¿Verdad? También aquí está sucediendo, ¿quiénes son estos? Entonces no puede ver bien porque ya está viejo, solamente de cercas. José le respondió, estos son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y le dijo, acércalos, por favor, y los bendeciré. Israel tenía los ojos debilitados por la vejez y no podía ver. Cuando José se los acercó, él los abrazó y los besó.
Israel dijo a José, nunca pensé que, volvería a verte. Y ahora Dios me concede ver incluso a tus descendientes. José retiró a los hijos de entre las rodillas de su padre y se postró delante de su padre hasta tocar el suelo con la cara. ¿Se postró ante quién? Ante su padre. José, pero acuérdense de en sus sueños, cómo soñaba él que su padre iba a venir y postrarse ante él. Pero ahora José se está postrando ante su padre. Vamos a ver también, Moisés hizo lo mismo con su suegro. Su suegro llegó y él se postró ante el suegro. ¿Por qué? Si Moisés es profeta de Dios y acabó de abrir las aguas. O sea, más bien el suegro se postra ante Moisés, pero no, Moisés, por ser tan humilde, se postró ante el suegro. Entonces aquí José también, la humildad. Esto también refleja nuestro Señor Jesús. Porque acuérdense que él vino como siervo, no vino como por ejemplo una persona rica con mucho dinero y un rey, no tenía una gloria así visible. Toda la gloria lo tenía adentro, por decir, ¿verdad? Porque si uno mira a una persona pobre trabajando en el campo con las manos, ¿cómo se dice cuando? Con callos y todo eso, uno no va a pensar, bueno, este es Dios, el Dios del universo, ¿verdad? Este es Dios del universo. Más bien van a decir, bueno, esta es una persona normal, regular, ¿verdad? Entonces, pero vino con humildad a servir. Y por eso Dios también dice, el más grande tiene que servir a los demás, ¿no? El más grande en el reino de Dios tiene que ser un servidor, ¿verdad? Como está escrito en los evangelios, ¿ok? Entonces ahora, ¿en qué versículo estamos? En 13. Colocó José a Efraín a su derecha, quedando a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, quedando a la derecha de su padre, y los acercó a él. O sea que José los acomodó de tal manera para que el más grande esté a su mano derecha, porque tradicionalmente el que iba a recibir la primogenitura o más bien la bendición preferida, lo recibía con la mano derecha. Entonces José los acomodó para que el más grande, Manasés, el primer nacido, reciba esta bendición preferida. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora que Jacob va a cruzar las manos y va a dar la bendición preferida al menor, a Efraín. ¿Ok? Versículo. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y así cruzando las manos puso su izquierda sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que era el primogénito. Luego bendijo a José diciendo que el Dios ante el cual caminaron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúe mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. José vio que su padre tenía puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, lo que le disgustó. Entonces dijo, bueno, esto no está bien, lo está haciendo de mal manera porque la mano derecha se debe de poner en el primer nacido. Entonces tomó pues la mano de su padre Jacob para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés y le dijo, así no, padre mío, porque este es mi hijo mayor. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Israel se negó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también será pueblo, también él llegará a ser grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una familia de pueblos. Entonces, ¿quién va a tener esa autoridad más grande? El menor. Y los bendijo aquel día con estas palabras: a ustedes los tomarán como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel y dirán, que Dios te haga semejante a Efraín y Manasés. ¿Okay? ¿Preguntas? Así puso a Efraín por delante de Manasés, ¿eh? Después dijo Israel a José, no está cambiando de nombre, Jacob, Israel, Jacob, es la misma persona, el padre de José. Yo estoy para morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Entonces, esa palabra está muy fuerte, Dios estará con ustedes.
Entonces, no temen, no tengan miedo. Eso es igual lo que habla las escrituras en el Génesis capítulo 21 sobre Ismael. ¿Verdad? Dios estaba con el muchacho y creció y se hizo, ¿verdad? Igual aquí con el pueblo de Israel. A ti te dejo algo más que a tus hermanos. Me refiero a Siquem, que que conquisté al amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, ¿se acuerdan que cuando estaba en Siquem, Jacob compró por 100 monedas de plata un pedazo de tierra? Y eso se la va a dar a José. Y ahí José lo van a enterrar. Y tuvo que defender esa tierra, ¿de quién? De los amorreos. Ese es el único versículo que menciona eso. No hay ningún otro versículo. Entonces ahora estamos en el capítulo 49. Jacob llamó a sus hijos. Perdón, pero también les quiero leer Primera de Crónicas 5:1. Primera de Crónicas 5:1. Dice, descendientes de Rubén, primogénito de Israel. Porque acuérdense que Rubén era el primogénito, el primer nacido, pero se acostó con una mujer de su padre. Entonces no la recibió. Porque efectivamente Rubén era el mayor, pero como profanó el hecho de su padre, su condición de primogénito pasó a los hijos de José y dejó de ser considerado como tal. Esta está en Primera de Crónicas 5:1. ¿Ok? Ahora 49, capítulo 49. Aquí Jacob va a profetizar sobre sus hijos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, que les voy a anunciar lo que sucederá en el futuro. Júntense, hijos de Jacob, oigan y escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el primer fruto de mi virilidad, pero rebosante de orgullo y de ímpetu. Eres precipitado como las aguas. No te encumbrarás. Tú que subiste al lecho de tu padre y deshonraste mi cama. Entonces, ahorita está fuerte Rubén, pero en el futuro su tribu no estará muy al 100, digamos, no estará bien, no estará muy fuerte. Ya no lo van a mencionar mucho y de hecho cuando leamos el resto del Antiguo Testamento vamos a ver que no van a mencionar mucho el tribu de Rubén. No hay jueces en el libro de jueces que salieron del tribu de Rubén que son mencionados. No hay profetas del tribu de Rubén que son mencionados en las escrituras, ¿verdad? Entonces, como que después el tribu como que era un tribu muy no importante, ponerlo de ese modo, ¿verdad? Entonces está perdiendo esa fuerza y esa gloria que está experimentando en ese momento. Ahora seguimos con Simeón y Leví. Entonces va a haber con cada hijo va a pasar. No va a pasar en orden, pero de primero sí, y también va a acabar en orden, ¿verdad? Pero en el medio como que no va en orden. ¿Okay? Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. Hay dos palabras en hebreo para describir la violencia. Hay uno que es violencia nada más por ser violento, o sea, una violencia injusta. Y luego está como defensa propia o un castigo justo. Aquí se refiere a la primera, a ser violentos injustamente, de manera muy mala. Y se acuerdan en Génesis 34, ¿quiénes eran quienes circuncidaron a los gebeos y fueron y mataron a todos los hombres y dejaron cautivos a las mujeres y los hijos? Eran estos, Simeón y Leví, que planearon eso. Y fíjense en lo que va a decir, sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. Que nunca mi alma participe en sus intrigas, perdón. Y que mi corazón esté lejos de su compañía, porque en su enojo mataron hombres y en su furor desjarretaron toros. Sea maldita su cólera, o sea, su enojo, su ira, porque es violenta, y su furor porque fue cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Eso es verdad porque después vamos a ver que Simeón, fíjense, aquí está una mapa del pueblo de Israel, ya después que entraron. En Josué capítulo 18 habla de las tierras, de las tierras de Israel y da todas las, por ejemplo, esta tierra de aquí y acá va a ser del tribu de Judá. De aquí y de acá va a ser del tribu de Simeón y de aquí y de acá va a ser de este tribu y de este tribu. Así. Es Josué capítulo 18 lo menciona. ¿Okay? Fíjense cómo Simeón está en el medio de Judá.
¿verdad? Judá está a mero abajo y Simeón está en el medio. Simeón prácticamente se va a incorporar a Judá, entonces ya no va a tener su propia tierra. Se van a dispersar, por decirlo de ese modo, como fue profetizado por Jacob. Leví también no va a recibir tierras ellos, porque ellos van a ser sacerdotes. No recibieron tierras. Y por eso no dice Leví, no recibieron tierra. Recibieron varios lugares pero dispersos por Israel. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora otra cosa dice, los dividiré. ¿Ok? ¿Quién? Está hablando Jacob, ¿verdad? Pero está hablando de parte de Dios. Ahora, antes hablábamos del ángel del Dios, del ángel del Señor, que es Dios en el libro de Génesis. Antes, por ejemplo, yo mostraba diciendo, mira, aquí el ángel habla como si fuera Dios, ¿verdad? Lo cual sí es verdad. Muchos dirán, no, está hablando simplemente de parte de Dios. Está hablando de parte de Dios. Pero el ángel no es Dios. Pero eso no es verdad. Hay una diferencia entre hablar de parte de Dios, por ejemplo, aquí está hablando de parte de Dios, y decir que tú eres Dios. Porque ese ángel, ese mismo ángel, dice que es Dios. En Éxodo capítulo 3, por ejemplo, ya tengo un video donde explico eso. Se llama el video Génesis 17 al 19, Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis 17 al 19, Trinidad en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor. Ahí explico cómo el ángel del Señor es Dios, porque cuando se presenta, no habla simplemente de parte de Dios, sino se afirma que es Dios. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién habla así? Más que Dios. Obviamente, solamente Dios puede hablar así. Entonces, aquí en una parte, cuando un profeta o cuando Jacob aquí está profetizando, en ningún momento dice, yo soy Dios. Solamente el ángel de Dios sí se presentaba así, de esa manera, ¿verdad? Entonces, vean este video, Génesis 17 al 19, si no lo han visto, Trinidad en el Antiguo Testamento, donde muestro con el Antiguo Testamento que Dios es más que una persona, ¿ok? Ok, ahora pasamos a Judá. Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Es lo mismo que está escrito en Salmo 67, versículos 5 al 7. En la Reina Valera lo voy a leer, dice, te alaben los pueblos. Es la misma palabra hebrea de alabar. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Ok? Entonces, ¿podemos alabar a la Virgen, honrar a la Virgen? Sí. Nada más que no no podemos creer que es Dios. Obviamente eso no creemos, pero ¿verdad? No se puede ser. ¿eh? Eso no está bien. Pero ahí está la prueba, lo pueden mostrar y es un versículo muy fuerte, ¿verdad? Alabar y está hablando de Judá. ¿verdad? Entonces, y pueden mostrar Salmo 67:5. Algunas Biblias cambian las palabras, pero en hebreo es la misma palabra que se usó aquí, la palabra de alabar. ¿Ok? Y dice, tu mano agarrará del cuello a tus enemigos. Entonces, aquí es diferencia entre, por ejemplo, con Simeón y Leví, era un ira no justificada y violencia no justificada. En cambio, aquí cuando habla de Judá y habla, tu mano está agarrada del cuello de tus enemigos, se refiere a, por ejemplo, defensa propia o castigo justo. Entonces es diferente que lo que está descrito, lo que Jacob está hablando en los versículos antes con Simeón y Leví. ¿Okay? ¿Tienen preguntas? ¿Entendieron eso? Entonces hay una diferencia entre soy violento simplemente porque estoy enojado o lo que sea y defensa propia, por ejemplo. Entonces, cuando habla de esta bendición, dice tu mano agarrará del cuello a tus enemigos, se refiere a defensa propia o dar castigo justo, no un castigo injusto, como lo hizo Simeón y Leví en Siquem, cuando mataron a todos los hombres y todo eso. Es algo diferente aquí. ¿Ok? Y dice, y tus hermanos se inclinarán ante ti. Perdón, pero pensé que solamente ante Dios nos debemos de inclinar. Bueno, aquí se van a inclinar ante Judá.
Entonces también se puede ser ante una persona que representa a Dios o a una persona santa como manera de respetar, honrar. ¿Ok? Judá es cachorro de león, vuelves, hijo mío, de la casa. Se agazapa o se abalanza cual león o cual leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No sé por qué dice leona, porque en el hebreo y en la Septuaginta, en la versión griega, dice león. No sé por qué dice leona, pero el cetro, o sea, esa barra que usan los reyes, no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a quien obedecerán los pueblos. Entonces, aquí muchos dicen que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien viene del tribu de Judá, Él es descendiente de Judá y reina para siempre, como dice Lucas 1:33. ¿Okay? Amarra en la vida a su burrito y a la sepa el hijito de su burra. O sea, como que está repitiendo la misma frase. Eso se llama paralelismo. Es una manera que se escribe la Biblia hebrea. Amarra en la vida a su burrito y a la cepa el hijito de su burra. Entonces, como que repite la misma cosa, pero una segunda vez con diferentes palabras. Eso significa que aunque una vid parece ser como muy débil, pero tiene la fuerza aquí en este caso para amarrar un burro. Eso muestra la fuerza de Dios. Y muchos creen, bueno, tal vez puede ser también para Jesucristo, porque aunque vino y se mira débil, se mira como un simple ser humano, es Dios todopoderoso. ¿Verdad? Lava en el vino su túnica y en la sangre de los racimos su manto. Muchos creen que los padres de la iglesia hablaban mucho de que aquí se refiere a Jesucristo. Y fíjense aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice, pero uno de los ancianos me dijo, está hablando Juan, no llores, ¿no ves que ha salido victorioso el león de la tribu de Judá? O sea, Jesucristo. Jesucristo es el león del tribu de Judá. ¿No han escuchado ese nombre? El retoño de David, ese es otro. Aquí está. Él desenrollará el libro y romperá sus 7 sellos. También está Apocalipsis 19:13, donde dice, viste un manto, o sea que se pone un manto, está hablando de Jesucristo, empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, está hablando de Jesús. Entonces, entonces como que concuerda con lo que está escrito aquí. Fíjense, dice, lava en el vino su túnica y en la sangre de los racimos de su manto. ¿Verdad? Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Cuando habla de así del vino y de la leche, se refiere a tener para sostenerte comida. Entonces, eso se refiere al hecho de que la tierra de Judá va a tener mucha comida para comer, ¿verdad? Una tierra muy fértil, ¿verdad? Ahora el versículo 12, no 13. Zabulón habita a orillas del mar, es tripulante de barcos y se extiende hasta Sidón. Aquí vamos a fijarnos ahora a Zabulón. ¿Aquí pueden ver la mapa bien o no? Déjenme, a lo mejor me meto un poco más. Donde está, no sé si pueden ver los colores, donde está morado. ¿Ven lo morado? Ok, ¿sí? Sidón está acá arriba. Hasta acá arriba. Norte de donde dice Tire. Aquí dice Tire. Está más hasta acá. Entonces, ¿por qué no se extiende hasta acá arriba? ¿Por qué lo morado nada más se queda allí? Porque según aquí la profecía dice que se va a extender hasta Sidón, pero Sidón está hasta acá arriba. Entonces, ¿qué está pasando allí? La tierra de Zebulón nada más es esto morado aquí. Ahí en el medio. Ahí en el medio, ¿verdad? Bueno, y aparte dice que está a orillas del mar. El mar está acá. ¿Por qué está acá en el medio no está en orillas del mar? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Bueno. Bueno, el hebreo se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir así o también se puede traducir que está cerca del mar. Entonces, lo más probable es que significa que está cerca del mar. Y va a recibir mucho en la economía, la economía del tribu. Va a ser basada mucho del hecho de que viven cerquitas del mar, entonces van a obtener mucho dinero
debido a las aguas que están alrededor de Zabulón, ¿verdad? Ahora, esa segunda parte donde dice, es tripulante de barcos, o sea, Zabulón es tripulante de barcos y se extiende hasta Sidón, así dice todas las Biblias. El hebreo también se puede traducir como se extiende hacia Sidón, o sea, se extiende hacia el norte. Entonces, no es literalmente que va a estar así al borde de Sidón. Sidón es una ciudad, ¿verdad? Sí, Sidón es una ciudad. Okay. Entonces, ¿tienen preguntas sobre eso? Isaacar, ahora habla de Isaacar. Isaacar es un burro robusto, echado entre dos prados. Así me llamaba mi mamá. ¿Qué burro? Pero, ¿qué significa esto? Dice, encontró un buen lugar de descanso y como vio que el país era agradable, inclinó su espalda a la carga, pasará a ser esclavo. Entonces, Isaacar, aunque es fuerte, como un burro es fuerte, tiene el poder de recibir y de tomar lo que es suyo, pero prefiere ser dominado por flojera y por eso pasará a ser esclavo. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, Dan juzgará a su pueblo como una más de las tribus de Israel. ¿Saben de quién viene de Dan? El juez Sansón. Él era del tribu de Dan, era descendiente de Dan. Será como serpiente en el camino, como víbora en el sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Oh Yahvé, espero tu salvación. Esa palabra salvación es en hebreo Yeshua, que es la palabra Jesús. Jesús. Yahvé es Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Yahvé Es Dios, sí. Yahvé es Dios. Entonces dice Yeshua, Jesús. Entonces, a lo mejor sin saber, o a lo mejor lo dijo sin saber, ¿verdad? Pero este es el nombre de Jesús que está pronunciando Jacob. A Gad le asaltan salteadores, pero él atraca a su retaguardia. Entonces fíjense, acá con Dan, habla de morder el talón del caballo, ¿verdad? Para ganar al enemigo o ganarle a alguien, ¿verdad? Tener éxito de esa manera. ¿Quién más agarró del talón? Jacob, ¿verdad? Y ganó la primogenitura, ganó la bendición. Entonces Jacob se hizo como sinónimo con ganar. Y de hecho ese nombre Jacob es muy común, incluso hoy, ¿verdad? Muchos se llaman Jacob, incluso en inglés Jacob, en hebreo Jacob. De hecho los apóstoles Santiago, los dos Santiagos, su nombre hebreo era Jacob, que es Jacob. Es un nombre muy, muy común. Entonces dice, Aser tiene ricos manjares y prepara comidas de rey. O sea que tiene muy buena comida, ¿verdad? Tal vez sushi o algo, ¿no? Hoy comí sushi, muy bueno. A ver, y de hecho les quiero leer Deuteronomio 33:6, porque esto también tiene que ver con Rubén, se me olvidó leerlo, también lo escribí aquí. Moisés bendijo a Rubén. A lo mejor pensó, bueno, Rubén como que no recibió por decir algo bien cuando habló Jacob, ¿verdad? Porque Rubén ya no va a ser muy fuerte, ¿verdad? Pero esto es lo que dijo Moisés para bendecir a Rubén después, antes de entrar a la tierra prometida. Dijo que viva el tribu de Rubén, que no desaparezca, aunque sea poco numerosa. O sea, le dio esa bendición a Moisés. Ahora vamos a ir a... ¿Cuál versículo está? Neftalí es una sierva suelta, o sea, un venado, pero mujer. Y ahora muchos dicen, bueno, en el hebreo no se debe de traducir así, ¿verdad? Muchos dicen eso. O bueno, yo lo escuché de una persona que habla hebreo, que no se debe de traducir así. Pero el punto aquí, cuando dice que tiene cervatillos hermosos, habla de tomar éxito y dominar obstáculos. Entonces nosotros también podemos dominar obstáculos en nuestras vidas en el nombre de Jesús, se da con la ayuda del Señor. Ahora, José es el retoño de una vid frondosa, de una parra frondosa junto a la fuente. Los sarmientos trepan sobre la muralla. Lo han provocado lanzando flechas, lo han perseguido los arqueros, ¿verdad? Porque toda su vida lo perseguían y lo maltrataban. Pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos no han aflojado.
por la mano del fuerte de Jacob, el fuerte de Jacob, o sea, Dios, por el pastor y la roca de Israel, o sea, Dios, por el Dios de tu Padre, el que te ayuda, por el Dios todopoderoso que te bendice, bendiciones de los altos cielos, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y los senos, bendiciones de tu campo y de tu establo. Entonces, bendiciones, le dio muchas bendiciones a José. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado a las bendiciones de los montes seculares o los montes antiguas y a las venturas de las lomas eternas. ¿No? Todas ellas descansen sobre la cabeza de José, sobre la frente del que ha sido consagrado en medio de sus hermanos. Okay. Benjamín es un lobo sanguinario, por la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. O sea, eso es decir de manera poética que va a dominar los obstáculos en la vida. Entonces nosotros también debemos de ser así. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces esa es una, ¿cómo se dice? Lección de este capítulo, eso de poder dominar, poder ir y conquistar, poder ir y ganarnos los cielos, ¿verdad? Para nosotros. ¿verdad? Versículo 28. Estas son las tribus de Israel. Estas son las tribus de Israel, 12 en total. Y esto fue lo que les dijo su padre cuando los bendijo, dando a cada uno la bendición que le correspondía. Después les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con mi pueblo, entiérrenme junto a mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón, el elitita, o sea, en la cueva que está en el campo de Macpelá, ¿se acuerdan de allí? Frente a Mamre, en el país de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón, elitita, como lugar de su propiedad para sepulturas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? En Génesis 23 está escrito. Ahí fue sepultado Abraham y su esposa Sara. Ahí también fue sepultado Isaac y su esposa Rebeca. Y ahí sepulté yo a Elías. Dicho campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob hubo terminado de dar estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces, ahí ya murió. Estamos en el último capítulo, ya vamos a acabar. Génesis capítulo 50, ¿ok? ¿Tienen preguntas? Cualquier pregunta, por favor, pregúntenme ahorita en este momento. Pregunten. Please. Ok, José se acercó a la cama de su padre ya después de muerto, lo abrazó llorando y lo besó. Mandó después a los médicos que estaban a su servicio, que embalsamaron a su padre y ellos lo embalsamaron. Emplearon en ello 40 días, nos duraron 40 días en hacer eso, ya que este es el tiempo necesario para el embalsamamiento. Los egipcios lo lloraron durante 70 días, entonces fue muy amado Jacob incluso entre los egipcios. Transcurrido el tiempo de duelo, José habló a los principales de la casa de Faraón de esta manera: si ustedes realmente me aprecian, les ruego hagan llegar a oídos de Faraón lo siguiente: antes de morir mi padre me hizo prometerle bajo juramento que yo lo habría de sepultar en el sepulcro que él mismo se había preparado en el país de Canaán. Así pues, permíteme ahora subir a enterrar a mi padre y luego volveré. Faraón le mandó a decir: sube y entierra a tu padre tal como te hizo jurar. Subió José a sepultar a su padre y subieron también con él todos los oficiales de Faraón, los principales de su familia, todos los jefes de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Pues todos. Menos estos. Tan solo dejaron en el país de Gosén a sus niños, sus rebaños y demás animales. Lo acompañaban además carros y soldados a caballo, lo que hacía que fuese una caravana muy considerable. Entonces, todos ellos era como una peregrinación, procesión, ¿eh? Una procesión. Al llegar a Goren Atad, este lugar que está al otro lado del río Jordán, celebraron unos funerales muy grandes y solemnes.
Estos funerales que José celebró por su padre duraron 7 días. Entonces eso del número 7 es muy importante en la Biblia. Significa plenitud. 17 años vivió en la tierra de Egipto, ¿verdad? Plenitud o cosas llegando a su perfección. Los cananeos que vivían allí al ver los funerales que se hacían en Goren Atad, se dijeron, estos son unos funerales muy solemnes de los egipcios. Por eso aquel lugar se llamó Abel Misraim. ¿Se acuerdan que el nombre Misraim qué significa? Egipto. Entonces fueron en procesión a enterrar a Jacob y ahora vamos a ver que José va a regresar a Egipto. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jacob le robó a Esaú su primogenitura? Esaú lo quiso matar, ¿verdad? Y dijo, ya que muera mi padre, lo voy a matar. Pues vamos a ver aquí, José, cómo va a reaccionar cuando su padre ya esté muerto. Vamos a ver qué dice. Dice, o sea, duelo de los egipcios. Eso es lo que significa Abel Misraim, porque Misraim significa, de hecho, Egipto. Se refiere a Egipto. En Génesis 10, unas Biblias dice Egipto cuando habla de los hijos de Cam. Los hijos de Cam, otros dicen Misraim. ¿Okay? Y está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob cumplieron a su respecto todo lo que él les había ordenado. Los trasladaron al país de Canaán y los sepultaron en la cueva que hay en el campo de Macpelá frente a Mamre, campo que Abraham había comprado a Efrón el Hitita como su propiedad para sepulturas. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que lo habían ido a acompañar en el funeral de su padre. Nos vamos, antes de ver lo que va a pasar aquí hay unas fotos, miren, se me olvidó mostrarles esta foto de Jacob dándole la bendición. Es como una imagen, ¿no? Dándole la bendición, cruzando las manos, ¿verdad? Porque le estaba dando la bendición preferida a quién, al menor, a Efraín. Y por eso después vamos a ver, ustedes saben la historia de Salomón, el rey Salomón, como todo Israel, estaba bajo su dominio. Y después se separaron y había 10 tribus en el norte y luego otros en el sur. Y se partió a la mitad, casi a la mitad, el pueblo, el reino de Israel, y ahora tienen el reino del norte y el reino del sur. Está en Primera de Reyes. ¿Usted lo ha leído? ¿Usted lee mucho la escritura? Entonces estaba después de eso, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel, el reino del sur se llamaba Judá. El reino de Judá y el reino de Israel. Pero también ese reino de Israel también se llamaba Efraín o Jacob. ¿Por qué? Porque por ese hecho de que Efraín recibió esa bendición de Jacob. Y de hecho Efraín va a tomar, por decir, todo ese lugar del norte y se va a llamar así, se va a llamar Efraín y también se va a llamar ese lugar Israel. No se confundan, cuando lleguemos a Primera de Reyes se refiere al mismo lugar. ¿Qué viene siendo ahorita en la actualidad Israel? Eso del norte, de hecho, ya después perdieron la tierra los descendientes de Abraham, ya regresaron y ya tienen como, no estoy muy seguro cómo está la geografía allí, pero hay partes que son de Israel, otra parte que es de Palestina, ¿verdad? Y luego en el norte está Líbano, Líbano. Entonces como que cambia la geografía después de tiempo. Después les voy a mostrar mapas de todo esto cuando lleguemos ahí, para que no se confundan. Y aquí está Jacob cuando estaba bendiciendo a todos los hijos. Okay. Y aquí está, bueno, después les voy a mostrar esto. Y ahorita que leamos esto. Dice, al ver que había muerto su padre, los hermanos de José se dijeron, tal vez José nos guarde aún rencor y ahora nos devuelva todo el malo que le hicimos. Por eso le mandaron decir, tu padre antes de morir nos encargó que te dijéramos, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debes perdonar su crimen
a los servidores del Dios de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Entonces, muchos dicen que tal vez eso era una mentira, porque imagínense si Jacob en verdad quería que José los perdonara, no le diría a su cara, perdona a tus hermanos, ¿no? Entonces, muchos creen que era una mentira que ellos crearon para que no le hagan daño, ¿verdad? Pero quién sabe. Dice, sus hermanos vieron y se echaron a sus pies diciendo, aquí nos tienes, somos tus esclavos. José les respondió, no teman. ¿Acaso podría ponerme yo en lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, pues yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló hablándoles con palabras cariñosas. Entonces, así, igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo ofendemos, siempre nos perdona, siempre está allí Dios. José permaneció en Egipto junto con toda la familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra de que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel pidiéndoles este favor, cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años, embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Y después movieron su cuerpo a Siquem. Ahora ya acabamos Génesis. Entonces, ¿tienen preguntas? Y de hecho también pueden escribir esto, si quieren, en sus notas. Catecismo de la Iglesia Católica 312, porque la Iglesia también comenta sobre esos versículos que acabamos de leer en el capítulo 50. Dice así en el párrafo 312. Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causada por sus criaturas. 312. Y luego toma de ese pasaje donde dice, no fueron ustedes, dice José a sus hermanos, los que me enviaron acá, sino Dios. Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Entonces, la Iglesia Católica, la Iglesia del Catecismo, toma de esos versículos que acabamos de leer. Y luego dice, del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, o sea, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó al mayor de los bienes por esa mal que hicieron los hombres, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Entonces el mal sigue siendo mal, pero Dios puede tomar del mal y hacer algo bien. Eso, ¿no? Párrafo 312. Y aquí está la foto de José con todos sus hermanos ahí abrazándose. Y todo. Okay. Y también, bueno, esto es lo último. Eso es opcional si se quieren quedar. Pueden escribir Hechos, capítulo 7, versículos 9 al 16. Hechos, capítulo 7. Porque aquí el Santo Esteban está hablando y da un sinopsis de todo lo que acabamos de leer sobre José. Hechos 7. Capítulo 7, versículos 9 al 16. Ok. Dice, posteriormente los hijos de Jacob tuvieron envidia de José y lo vendieron como esclavo con destino a Egipto, pero José gozaba de la protección de Dios, gozaba de la protección de Dios y salió con bien de todas las circunstancias adversas. Más aún, Dios lo concedió sabiduría, ¿verdad? Le concedió sabiduría, ya habíamos leído sobre eso en Génesis, que es capítulo 39. Cuando le dio sabiduría e hizo que granjeara la simpatía del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y jefe de toda la casa real. Más tarde el hambre acosó a Egipto y a todo el país de Canaán. Y la situación llegó a ser tan grave, la situación llegó a ser tan grave que nuestros antepasados carecieron del sustento necesario, ¿verdad? Al tener noticia Jacob de que Egipto, ¿verdad?
al tener noticia Jacob de que Egipto había reservas de trigo, envió allá una primera vez a nuestros antepasados, ¿verdad? Esa es la primera vez que llegaron. ¿Se acuerdan cuando Jacob los mandó a Egipto y todo? Esto es sin sinopsis, entonces es como todo un, ¿cómo se dice? Summary. Un resumen de todo. Entonces, al tener noticia Jacob de que en Egipto había reservas de trigo, envió allá una primera vez a nuestros antepasados. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón conoció la ascendencia de José. Entonces José envió a buscar a Jacob, su padre, y a toda su familia que se componía de 75 personas, 75 personas. Así fue como Jacob se trasladó a Egipto, donde él y nuestros antepasados murieron. Con el tiempo llevaron sus restos a Siquén o Siquem, donde fue enterrado José y sus hermanos, y les dieron sepultura en la tumba que Abraham había comprado allí a los hijos de Amor, pagando el precio correspondiente. Entonces, fíjense. Dicen que aquí es una contradicción porque noten, dicen que en primer lugar dice que Abraham había comprado allí, pero se acuerdan que hablamos de que en el capítulo, se me hace que es el capítulo 30 será el 33, 34, por ahí 34, se me hace que es 34, 33 más bien, los fines de 33, porque 34 es sobre, entonces el capítulo 33, cuando habla de que Jacob por 100 monedas de plata compró ahí en Siquem, ¿verdad? Pero aquí dice que Abraham lo hizo. Entonces, ¿qué es la cosa ahí? Bueno, hay diferentes maneras de verlo. Hay unos que dicen que Abraham lo compró, pero como no se usó, después de tiempo pasó a ser de nuevo de las personas de quienes lo compró. Entonces después vino Jacob de nuevo a comprarlo de nuevo. Hay otros que dicen que, bueno, o otra posibilidad tal vez podría ser que Abraham compró una porción y Jacob compró otro. Y ya, pero si lo leemos, dice, llevaron sus restos a Siquem y les dieron sepultura en la tumba. Bueno, más bien tiene que ser de Abraham porque esto es el mismo lugar porque, bueno, ahí enterraron a José y a sus hermanos. Y otra parte donde dice, pero en ese tiempo se perdía mucho las tierras, entonces tiene sentido que Abraham lo compró y luego vino Jacob después, porque acuérdense que Jacob también tuvo que defender su tierra de los amorreos, a lo mejor vinieron de nuevo tratando de robarla, pues tuvo que defender el lugar. También dicen que hay una contradicción en el versículo 15 porque dice, así fue como Jacob se trasladó a Egipto, donde él y nuestros antepasados murieron. Con el tiempo llevaron sus restos a Siquén. Llevaron sus restos a Siquén. Pero ¿qué no lo llevaron a Hebrón con Abraham, Sara, todos ellos? ¿Otra contradicción o qué? Bueno, cuando dice sus restos, se refiere en plural a la parte donde dice nuestros antepasados. Entonces, el versículo total lo dice así, dice, así fue como Jacob se trasladó a Egipto, donde él y nuestros antepasados murieron. ¿Quién? Él y nuestros antepasados, los hijos de Israel, ahí murieron en Egipto. Con el tiempo llevaron sus restos. ¿Quiénes sus restos? No está hablando de Jacob, está hablando de nuestros antepasados, los hijos de Jacob, que fueron enterrados en Siquem. No a Jacob. Jacob fue enterrado en Hebrón, en la cueva de Macpelá, mientras sus hijos fueron enterrados en Siquem, como José fue enterrado en Siquem. Y sí. Y es muy improbable que es contradicción, porque fíjense, si fuera contradicción, ahí, ¿quién estaba hablando? Esteban, el santo Esteban, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 7? Estaba hablando con los sacerdotes de Jerusalén y todos los judíos que estaban allí. Si él se equivocara, ¿qué le dirían? Te equivocaste, menso. Cristianos no conocen la Biblia, seguidores de Cristo no conocen la Biblia, porque después, ¿qué hicieron? Lo mataron. Entonces, si fuera contradicción, si se estuviera contradiciendo a Esteban y si no supiera la Biblia, si no supiera su historia, ¿qué dirían aquellos? Ese se equivocó, ni siquiera es, ¿cómo va a ser este conocedor de la palabra si acá se está equivocando, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Ok.
Ok, ya se acabó, hermano. Hermano católico romano. Ya se acabó. Bueno.